Buenas tardes. Primero, antes que nada, quiero agradecer al Foro Inmobiliario del Valle de Toluca por haberme invitado a esta presentación, a la cual le puse el nombre de Urbanismo Integral, porque incluye toda la planificación de una ciudad, que es una ciudad de ejemplo, pero que puede ser aplicado a cualquier ciudad del país. Así crecen las ciudades y luego se van corrigiendo, porque es muy complicado planear desde el principio lo que va a suceder en 100 años, en 132 años que tiene Tijuana. El índice del contenido de la presentación la divide en 4 partes: memorias urbanas, lo que es un plan de futuro, el urbanismo integral y al final unas reflexiones sobre tecnología y humanismo. La historia de la ciudad de 1889 a la fecha, en la parte urbana, se ha construido poco a poco la ciudad de Tijuana. Inclusive se han construido cosas que se han destruido y se han vuelto a construir. Por ejemplo, en el río Tijuana se han hecho 3 veces los puentes. Un puente de madera en el 16, después en el 46 de concreto, el puente México, y ahora todo lo que sucede en el río Tijuana, que es la urbanización de concreto hidráulico. La presa Rodríguez en el 38, la termoeléctrica, hubo una planta desaladora en el 70, el aeropuerto en el 65, la urbanización del río Tijuana en el 72 al 75, y luego ya después toda la urbanización del sistema vial de la ciudad. Observar la ciudad, recorrerla, darle dimensión, espacio y forma, solo es posible desde lo alto, y desde lo alto nos asusta, nos estremece, nos hace pequeños y grandes a la vez. La vida se da por momentos sucesivos, y la de Tijuana hasta hoy se ve con 4 muy significativos, hasta su presente. La de la ley seca allá por 1919, cuando empresarios estadounidenses observan en la incipiente frontera mexicana un lugar de oportunidad y nace así la Tijuana del entretenimiento y de la diversión. Paso controversial sí, pero decisivo en el despegue comercial y turístico. Otro capítulo se escribe con la zona libre, la Segunda Guerra Mundial y la migración de connacionales atraídos por el programa Bracero. La frontera Tijuana se convierte así en tierra de oportunidad y palanca de crecimiento. Vive en 2 décadas, de los 40 a los 60, su época de oro, su apogeo turístico y comercial, que le abren la puerta a su integración dentro de la economía nacional. Tijuana dio pasos firmes e inició su transitar por el camino de la industrialización. Programas como el Nacional Fronterizo y el de industrialización fronteriza en la década de los 60 a los 80 facilitaron la instalación de plantas maquiladoras que en nuestros días son el imán que atrae no solo al desarrollo y el progreso, sino también a miles de connacionales que ven a Tijuana como la tierra de la oportunidad y el empleo. El reto hoy es construir una región metropolitana, una región de diversidad económica y social, una metrópoli binacional, un verdadero mosaico de culturas, la nuestra con Tijuana, Tecate y Rosarito, y la de otros con San Diego, y la común que estamos edificando. Una región metropolitana, la 21ª más poblada de América y la más grande de la frontera México-Estados Unidos, con una población de 5 millones de habitantes y una proyección a 30 años de 10 millones de personas. Este momento es decisivo para Tijuana, que registra una acelerada expansión urbana, una ciudad que cubre 34.500 hectáreas, que da abrigo a 2 millones de habitantes, que conforma a 475.000 viviendas, en la que se han construido 28 millones de metros cuadrados de pavimentos, 50% de asfalto y 50% de concreto hidráulico, por la que transitan 650.000 vehículos, que ofrece 12.000 espacios comerciales, que despierta con 700 fábricas, 600 son maquiladoras, que inicia sueños en 424 preescolares, que instruye en 413 escuelas primarias, que educa en 141 secundarias, que crece en 100 preparatorias, que progresa en 30 universidades, que alimenta a 520 restaurantes, que se mueve con más de 44 millones de cruces fronterizos vehiculares y 9 millones de cruces fronterizos peatonales. Todo esto se duplicará en el 2030 y en el 2040 se triplicará.
Esta es la Tijuana de hoy, la que se integra a una región con los más altos índices de competitividad económica, que se ubica en sexto lugar de competitividad en el país y es una de las zonas metropolitanas más importantes de México, lugar que se ha ganado por su dinamismo, por su generación de riqueza, por su localización geográfica, por su condición urbano-ambiental y por su capital humano. Tijuana ofrece las mejores condiciones para la integración de clústeres, para vincular los centros educativos y de investigación, para hacer posible la innovación y el desarrollo tecnológico. Tijuana se prepara en la creación de infraestructura, equipamiento y servicios. Tijuana busca desde el ámbito local ampliar su capital humano, social y financiero para dar los pasos que la lleven al dinamismo que demanda la nueva economía global. A Tijuana lo ubican como uno de los municipios con los más altos índices de desarrollo humano por sus niveles de educación y salud, por el ingreso per cápita, por la distribución poblacional y condiciones de vivienda. Tijuana no margina, por el contrario, es una madre de brazos abiertos que recibe a todos por igual, nativos y adoptivos, y les ofrece las mismas oportunidades y condiciones de vida, las mismas alternativas. Observar la ciudad, recorrerla a detalle, darle dimensión a su espacio, a sus problemas, reconocernos, preocuparnos por ella y ocuparnos de ella, aprender la lección que día a día nos ofrece, como lo fueron las lluvias de 1993 o los problemas urbanos que nos trastornan o la inseguridad que aún se padece. Pero Tijuana siempre resurge, rodeada por el mar, entre cerros, laderas y valles, entre montañas. Es así como irrumpe la ciudad ante nuestros ojos, enorme, tan grande como sus dificultades. Así como se observa, de ese tamaño es el reto que hoy, sociedad y gobierno, enfrentamos juntos. Los proyectos más importantes después del 90 hacia acá, que se han construido en la ciudad de Tijuana, que será metropolitana. En el 93 hubo lluvias importantes en la ciudad que nos dañaron totalmente y se hizo un proyecto de construir cerca de 40 obras viales principales que se le denominó Plan de Activación Urbana. Se construyeron algunas en ese trienio, pero sirvieron de base para que poco a poco se construyeran durante 20 años. También es importante comentar que la ciudad estaba creciendo tanto que no permitía la comunicación con Rosarito y con Tecate, y se construyó del 2000 al 2006 el Boulevard 2000. Después se planteó en el 2002 al 2004 un plan de vialidades y puentes y el relleno sanitario en base a la administración pública, al catastro, al control urbano. En el 2008 al 2010 se reconstruyeron muchas obras importantes de la ciudad, que es el PIRE o Plan Integral de Repavimentación, que fue recuperado con el mismo predial, se duplicó el predial. En el 2012 se planeó una ciudad ya metropolitana con Rosarito y Tecate para 20 años, del 2000 hacia el 2034. Y en los últimos años se han hecho algunos esquemas novedosos, que son los APPs y las empresas mixtas, para construir más obra, porque los recursos fiscales son muy limitados. Y así se han planteado edificios de seguridad como el que está ahí, o la desaladora de Ensenada, ¿no? Es importante comentar que el historia nos ha llevado a planear físico-territorialmente. Aquí está la carta urbana de San Diego y de Tijuana, que están conurbados, y que de alguna forma hemos llevado así la planeación, como si fuera una fotografía. Los usos de suelo industriales morados, los amarillos habitacionales, etcétera, y se ha llevado a los usos de suelo y la densidad durante estos años con un esquema que se va a volver obsoleto pronto, porque ahora ya la planeación paramétrica o los esquemas de realidad virtual o información en tiempo real, como será pronto, porque yo creo que no tarda el Google en ser en tiempo real, ¿no? Y habrá que planearlo más sencillo, pero con tecnología. Esta es una fotografía que nos dice del 2012, cuando planteamos el esquema de un plan estratégico metropolitano. Ya cuando las ciudades empiezan a conurbar o dependen mucho de sí,
Se tienen que hacer planes estratégicos metropolitanos, independientemente de que hay planes urbanos, físicos, territoriales. El plan estratégico involucra más cosas que lo que es la obra pública en sí. Se tiene que hacer una alianza entre el gobierno, las empresas, la academia y las OSCs o las organizaciones sociales. Se tiene que tener una visión colectiva de futuro general que nos dé un rumbo cierto. Se tiene que buscar proyectos estratégicos que detonen la ciudad, que sean factibles técnicamente, legalmente, económicamente y políticamente. Tienen que también ser flexibles porque no puedes hacerlo tan rígido que no permita adaptarse a los cambios que suceden en el mundo, en la tecnología. Tiene que ser medible porque si no se mide, pues no se puede evaluar ni mejorar. Y tienen que ser multianuales. No podemos depender de trienios y sexenios. Tienen que ser de más largo plazo, de 15 o de 20 años. Este es el esquema del plan estratégico que se hizo entonces, pero ahora ya tendrá que conurbarse con Ensenada. Ensenada está a 110 kilómetros, 100 kilómetros de Tijuana, y ya estamos cerca, ya estamos en el Valle de Guadalupe, ya estamos en la Escénica, ya Rosarito ya es parte de la conurbación, Tecate poco a poco con el Valle de las Palmas, y se supone que tiene que ser otra vez multianual, colectivo, factible y representativo. ¿Qué significa representativo? El esquema democrático tiene que llegar a los 2,5 millones de habitantes, y la verdad es que tiene que ser por los líderes que detonan la ciudad, empresarios, constructores, el gobierno en sus 3 órdenes de gobierno, la academia en sí, y debería de seguirse una ruta crítica para hacer el plan. El plan estratégico no es muy común hacerlo porque siempre la parte gubernamental, que es la que tiene los recursos de los espacios públicos, las vialidades, se programan los presupuestos anualmente. Todavía no hemos aprendido a programar o a presupuestar multianualmente, pero se tiene que hacer un diagnóstico, se tienen que hacer consultas, se tienen que buscar ejecutivos o líderes de proyectos, se tiene que definir la visión de la metrópoli, definir los proyectos estratégicos que detonan, escoger cuáles son los prioritarios, terminar un documento base, que ya decíamos que en la ley, en el caso de Baja California, tiene definido que sean 15 años. Después, empezar a promoverlos. Yo creo que se tienen que hacer o maquetas virtuales o maquetas físicas, promocionarlo a través del internet, hacer foros de consulta prácticos y definir una agencia o un fideicomiso o si se define que es alguna comisión empresarial que pueda liderarlo y gestionarlo para que continúe más allá de los trienios y de los sexenios y finalmente ejecutarlo. Aquí aparecen en el plano de Tecate, Tijuana, Rosarito y Ensenada los proyectos que se tienen que hacer que de alguna forma ya se tiene tiempo estudiando. También es importante mencionar que se tienen que revisar que sean factibles realmente. Muchas veces se definen proyectos técnicamente bien hechos, económicamente bien hechos, legalmente, pero lo político-social no se considera. Yo creo que es todo lo que tenga que ver con esos 4 círculos en donde se traslapan los 4, eso es lo único posible. Si falta lo técnico, o falta lo económico, o no se consideró lo legal, los proyectos no son factibles, se tienen que revisar como un checklist y terminar los expedientes de esas 4 factibilidades. Y el urbanismo tiene que ser integral, como el nombre de la plática que estoy comentando. Integral significa que sea planificación. Una ciudad es integral porque tiene funciones vitales que se conectan entre sí. Como el cuerpo humano, quizá aquí está la tortuga de Lerner, el arquitecto Lerner, de Brasil, que planteaba que es como un organismo donde aparecen los espacios públicos que se definen, los usos del suelo o las funciones de la ciudad, que son vivienda, trabajo, espacio público, salud, educación, y es la infraestructura que es la que nos comunica, el sistema circulatorio, las arterias, las venas, los vasos capilares, que son las vialidades principales, las calles secundarias y ya las colonias las comunicas con vasos capilares que movilizan y suministran el agua, la energía, el gas, etcétera. Esas funciones vitales que son la vivienda, el trabajo, la salud, la educación, el gobierno y el espacio público, también tienen que verse paramétricamente para que tengan relación entre sí. Aquí está un dibujo del intento de París de hacer una ciudad de 15 minutos. ¿Qué significa? Que en 15 minutos se pueda comunicar la gente del trabajo a su casa, de la escuela a su casa, etcétera,
Yo me conformaría con que pudiéramos tener una ciudad que tuviera esas distancias en 30 minutos. 15 minutos sería como que tuviéramos cerca de la universidad, cerca del comercio, y eso es muy difícil. Pero las metrópolis por lo menos tienen que balancearse y que por lo menos en 30 minutos tengamos el acceso a lo vital. Esta es una tabla que siempre, a veces por ejercicio manual o físico, yo lo elaboro, que es, si alguien nos preguntara cuánto cuesta la ciudad o cuánto cuesta la metrópoli, pudiéramos evaluar y ponerle valores a las calles, a las viviendas, al equipamiento, a los hospitales, a las escuelas, a las fábricas. Este es un ejemplo de Tijuana metropolitano. Y digamos que el valor que nos dio en 40,020 hectáreas es de 1,216,458 millones, que son a 20 pesos el dólar, 65,754 millones de dólares. Si alguien quisiera comprar la ciudad. Pero si evaluamos lo que le falta a la ciudad para estar más o menos urbanizada, en cada uno de esos rubros aparece, por ejemplo, en Tijuana hacen falta 80,000 viviendas. Y entonces nos faltan cerca de 100,000 millones de pesos. Y ponemos la industria, cada año tenemos que construir 250,000 metros cuadrados de industria. Bueno, pues nos faltan 16,000 millones. Y así sucesivamente, el monto total es de 229,540 millones de pesos. Ahí en esos 229,540 millones de pesos hay cosas privadas y hay cosas públicas. Si sacamos lo público, andamos como en 80,000 millones de pesos, que dividido en 20 años, si quisiéramos abatir rezagos en 20 años, ocuparíamos 4,018 millones al año, constantemente durante 20 años, para que Tijuana metropolitana estuviera urbanizada. Y en la tabla de abajo aparecen alternativas para poder abatir esos rezagos. Tenemos que buscar esas alternativas. No podemos planear y pensar que la ciudad se va a arreglar sola. Tenemos que buscar alternativas. Es planear, programar, ejecutar, gestionar, controlar. Entonces aquí puse 4 alternativas que deben de buscarse. Es la plusvalía, buscar un impuesto de gasolina para que pueda mejorarse el transporte y la ciudad, los pavimentos, y una cantidad del porcentaje de la tarifa de transporte que también pudiera ser. En este caso, yo planteé 1% en plusvalía, 2% en la gasolina y $1 en transporte. Con esos 3 factores podríamos recuperar los 4,018 millones de pesos. Bueno, combinado con lo fiscal que está muy limitado. Y en esa lista de 80,000 millones de pesos para que esta metrópoli esté más o menos bien, hay una lista de proyectos, muchos de ellos ya listos, ya terminados, proyectos ejecutivos de vialidades por cerca de 6,800 millones de pesos, mejorar el acueducto, construir una desaladora, resolver el tema del saneamiento de aguas negras, el tren interurbano de Tijuana usando la vía que existe, el doble piso o algunos dobles pisos, el teleférico de Tijuana, el tren Ensenada, mejorar el puerto de Sausal, un aeropuerto en Ojos Negros, cerca de Valle de Guadalupe, llevar agua a Valle de Guadalupe, construir 12 parques y un cruce fronterizo que está planteado desde hace años, que es el Otay 2. Entre esas obras andamos como en 80,000 millones de pesos, 20 años. Y cada uno de esos proyectos debe tener una ficha técnica en donde explique de dónde va a salir el dinero, cómo se puede construir. Y aquí están los ejemplos de fichas del agua, del transporte, de agua para la zona costa y de un instituto metropolitano, similar al que maneja San Diego, que es un condado y que tiene 22 ciudades. Aquí serían 4 ciudades a través de un instituto estatal o metropolitano. Y aquí es una tabla en donde se explica dentro de los rubros principales de una ciudad, el urbanismo, por ejemplo, la seguridad, la economía y lo social. ¿Qué es primero? ¿Qué detona a qué? Yo soy ingeniero civil y yo defiendo que la economía se detona con infraestructura. Si podemos invertir en infraestructura, hablando de agua, energía, carreteras, logística, podemos traer inversión, podemos traer industria, podemos traer agricultura, turismo, comercio, y eso puede propiciar que mejoren los ingresos públicos, los salarios y los impuestos, y entonces tengamos recursos para mejor educación, mejores viviendas, mejor salud, transporte, alumbrado, limpia, espacios públicos. Y si tenemos eso mejor, eso nos va a dar seguridad.
Porque si tenemos mejor convivencia, nos va a dar seguridad, va a haber un mejor respeto a las leyes, reglamentos, un modelo comunitario, cultura de la legalidad. Todo esto es un círculo virtuoso. Y esa seguridad genera otra vez la confianza para que haya obra pública, para que haya inversiones privadas, y entonces se vuelve un círculo virtuoso, pero tiene que empezar en alguna parte. Ya entrando en lo que significan las factibilidades, agrupo las legales y las económicas, porque bueno, todo el mundo estamos acostumbrados a hacer obra pública con el presupuesto fiscal. El presupuesto fiscal es el presupuesto federal, estatal, el municipal de cada ciudad, muy limitado. Pero tienen que buscar alternativas, obra pública financiada, asociaciones público-privadas, empresas mixtas, que son esquemas distintos, híbridos, y concesiones o privatizaciones. ¿Por qué lo comento? Porque no se puede hacer obra pública tan grande de una ciudad al contado, como tampoco la gente puede comprar casas al contado, o muebles, o refrigeradores, o lo que fuera en la vida cotidiana, pues tampoco una ciudad. Y no estamos construyendo al ritmo de que crece la ciudad. No estamos construyendo rezagos. Ocupamos hacer y buscar alternativas, porque los recursos son muy limitados. Yo hice el ejercicio de los 20 años pensando que cada ciudad debería hacer un análisis de en cuántos años puede terminar de urbanizarse una ciudad. Y hay diferentes tamaños. Tijuana tiene 2 millones de habitantes, pero hay ciudades medianas o pequeñas que pueden planearlo también. Es más, yo creo que entre más pobres sean las ciudades, deberían de planear más. Y las APPs no deben de ser consideradas como deudas, como está hoy la ley federal. Debe de considerarse como una inversión si tiene fuentes de pago. Por ejemplo, si tiene fuente de pago con la tarifa del agua, por ejemplo, si tiene fuente de pago con la tarifa de transporte, entonces deben ser considerados distintos. No puede limitarse el desarrollo a eso, porque entonces ya podemos decir que no vamos a durar el tiempo que quisiéramos para abatir el sobresalto. Vamos a durar 100 años, como ha sucedido. Hay veces que duran las colonias en urbanizarse 50 años, y creo que ese no es el camino. Aparte de estos esquemas, como las asociaciones público-privadas o las empresas mixtas que se usan en Europa, también se tienen que hacer revisiones, simplificaciones, compendios de leyes en donde sean mucho más conocidas, más respetadas, y la ciudad se ordene. Hablando un poquito de los que detonan a quién, si la infraestructura detona a la inversión privada y eso mejora la salud, la educación. En el caso de la zona metropolitana de Tijuana, por ejemplo, tenemos rezagos de naves industriales. Ocupamos trabajo y cada año ocupamos 250,000 metros cuadrados de naves, y calculamos ahora con la pandemia que ocupamos 400 camas, ocupamos 2 o 3 hospitales. Y también descubrimos que hace falta reconstruir escuelas, mantenerlas, reconstruir a lo mejor 100 o un poco más por Ensenada, y mantenimiento de unas 1000 que están destrozadas. Y en cuanto a los espacios públicos, áreas verdes o espacios públicos como museos, equipamientos, ocupamos 1,000,000 de metros cuadrados de áreas verdes. Eso es importante saberlo y conocerlo. Hoy pues, lo hacemos manualmente, pero ya pronto se va a hacer con tecnología, que podemos tener ese urbanismo paramétrico que nos permita saber siempre, como si fuera una radiografía o una tomografía, cuál es el estado de la ciudad. Y si tenemos toda esa información, podemos tomar mejores decisiones. Por ejemplo, en vivienda. Este es un estudio del 2020, y ahí aparecen en color verde las viviendas sociales, económicas en amarillo, medias en rojo, en azules residenciales, y las residenciales plus, que está pasando algo en Tijuana, curioso porque están construyendo torres, esas son viviendas más caras. Pero vean, poco económico y casi nula la social. O sea, estamos dejando de hacer obra social o vivienda social, y se está acumulando el rezago o está habiendo invasiones. Y tenemos que atender ese tema. Hoy en día no hay programas macro de vivienda social. O sea, no hay subsidios o no hay programas que nos permitan abatir esos rezagos. Ya dijimos que en Tijuana nos faltan 80,000 viviendas entre Tijuana, Tecate, Rosarito y Ensenada. Y esos son ejemplos. La vivienda media es la que sí se está haciendo. Vivienda media, pues los valores 1,5 millones de pesos, pero la vivienda social de 500,000, 400,000 pesos no la estamos construyendo. Y la capacidad de pago de una familia, aquí es un ejemplo de una familia que gane 12,000 pesos y que pudiera pagar el 30%, pues, ese es el tope. Tenemos que buscar alternativas
que la gente pueda pagar esas casas, o aunque sean progresivas. Y aquí aparece un cuadrito donde habla de cómo podríamos urbanizar progresivamente en 5, 6, 7 años un fraccionamiento. Primero lo básico, y luego después ya el agua y el drenaje, primero la luz y las calles, y luego al final ya el equipamiento. Pero al final, el costo final puede llegar a ser $80 en caso de la frontera, que son 1,600 pesos el metro cuadrado, pero poco a poco. No tenemos el dinero ni la velocidad de pago de un lote urbanizado al 100%, ni tampoco de una casa. Entonces, buscar esquemas que puedan solucionar esta vivienda social o estos fraccionamientos progresivos. Inclusive, cambiar la ley para poderlo hacer. Y lo que les decía que está pasando en Tijuana. Hay más de 30 edificios en construcción de residencial plus, pero no es para gente pobre. No es para la gente de que puede pagar lo que decíamos, 3,000 pesos. Estas son casas, son departamentos de 250,000, 300,000 dólares, que es para un nivel mucho más alto, que sí nos está dando una imagen de desarrollo y de modernidad en la ciudad de Tijuana, pero no podemos dejar de ver que hay colonias y que hay zonas de crecimiento que requieren vivienda ordenada y progresiva, que pueda ser de gran utilidad para la ciudad, porque al final de cuentas es mucho más caro no hacerlo. También el urbanismo integral debe de considerar la administración, el mantenimiento, los servicios básicos, que es la limpia, el bacheo, los jardines, el alumbrado. Yo puse seguridad pública como una alternativa porque cruzando la frontera, si tú revisas un impuesto predial de una casa, viene el detalle, viene el desglose, es el esquema sajón del predial, en donde te dice tanto para limpia, tanto para bacheo, tanto para jardines, tanto para alumbrado y tanto para seguridad. Si alguna zona de la ciudad X quiere más seguridad, corrigen el predial y corrigen el valor. Aquí es un ejemplo del 2020 de lo que Tijuana necesita. Por ejemplo, en limpia, en la tabla aparece 730,000 toneladas, y luego aparece en bacheo 750,000 metros cuadrados, en alumbrado 73,874 lámparas, y en jardines 2 millones de metros cuadrados. Ya decíamos que falta otro millón. Y ahí viene lo que gastamos actualmente. Gastamos 1,388 millones de pesos en el servicio de esos cuatro rubros. Y la atención en limpia el 70%, en bacheo el 30%, en alumbrado el 50%, fíjese lo que hay de rezago de alumbrado, y en jardines, pues peor, 35%. O sea, si tuviéramos el 100% de cada uno de ellos, en limpia requeriríamos para atender a esos 550,000 lotes o casas, ocuparíamos 941 millones. En bacheo ocuparíamos 1,066 millones. En alumbrado ocuparíamos 496 millones, y en jardines 461 millones. Ocuparíamos 2,964 millones 995,568. Si yo lo divido entre los 550,000 casas promedio, lo que pudiera ser un valor promedio del predial que pagara esos servicios debería andar como en 5,390 pesos anuales. Al mes serían como 449 pesos. Muchas veces esos 449 pesos lo pagan en las privadas actualmente, pero no al gobierno, pero no al servicio público. Aquí puse separé de seguridad porque esa es otra cosa que tendría que aumentarse. Si todos pagaran ese promedio, tendríamos excelente servicio, pero no estamos en esa posición. Andamos en 70% en limpia, 30% en bacheo, 50% en alumbrado y 35% en jardines. Esos valores son temas que se tienen que revisar en cada ciudad. Esos ejercicios que son normales en contabilidad, pero deben de evaluarse en función a las funciones propias del municipio, que son, y está en el 115 constitucional, de limpia, mantenimiento de calles, alumbrado, jardines y seguridad preventiva. El urbanismo entre la tecnología y el humanismo. La ciencia, hablando de la ciencia y la tecnología, es el conjunto de disciplinas que permiten obtener un conocimiento racional de fenómenos en forma sistemática, objetiva, verificable y mejorable. Pero la tecnología no es ciencia. Tecnología es la aplicación de la ciencia, de un proceso, método, instrumento que nos sirve para resolver problemas, para darles comunidad. El urbanismo es tecnología, pero eso no es el humanismo. El humanismo es el que nos da el sentido de la vida,
a través de valores como la ética, sentimientos como la compasión, el amor por los demás, o la búsqueda de la felicidad. Y aquí aparece un cuadrito interesante que se tiene que revisar siempre, el qué. ¿Qué es el primer paso? El qué. Y luego el cómo, y luego el para qué, y luego el por qué. La tecnología cambiará las ciudades y estamos viviéndolo. Lo hemos vivido los que tenemos mirado o más. En los últimos 40 años, el mundo ha cambiado. Pero ¿qué va a pasar en los próximos 20? Por ejemplo, ahí se ve en la imagen los drones, lo que va a pasar en los drones, los carros eléctricos que ya está sucediendo, la medicina, el pulso para las enfermedades, la singularidad, las casas en 3D, los teleféricos con mucho más calidad. O sea, si definimos esa tecnología aplicando el humanismo, eso es lo más importante para poder construir ciudades más humanas. Lo que de verdad importa, esa es una reflexión que quiero hacer al final, es que nuestro cerebro genera el qué a través de ideas, imágenes, colores, sabores, olores, sonidos, hasta los pensamientos que nos llevan a crear y a innovar proyectos. Después, en base a esa conciencia, encontramos el cómo y el costo y el tiempo. En esa alianza con los demás, ya en sociedad, existe la política que nos ayuda a resolver socialmente cómo vivir juntos y para qué. La política no existe porque todos seamos buenos, existe porque no lo somos y porque tenemos que ponernos de acuerdo, porque somos diferentes. Por eso existen las leyes, por eso existen los tribunales, el ejército, la policía, para dar orden y armonía. Pero es la ética la que nos da el rumbo y el sentido de la vida, la que nos puede ayudar a luchar internamente por el bien común, por ese propósito. Nuestro propósito puede ser, ahí aparecen unas imágenes interesantes, nuestro propósito puede ser compasión, por trascender, por los demás, por vocación, por lo que te pagan o por lo que amas. Y se tienen que revisar no solamente cosas físicas en una ciudad, no se tienen que revisar solamente lo físico territorial, se tiene que revisar poco a poco lo que es la política ética, la economía de libre mercado, la salud universal, la educación, lo que va a suceder en la educación, realidad virtual, inteligencia artificial, singularidad, la seguridad preventiva y la comunicación global. Eso nos va a ayudar a entender mejor las ciudades y a buscar el urbanismo integral. Termino con una imagen de la ciudad de Tijuana que está cambiando. Tiene solamente 132 años, pero está cambiando. Pero hemos descuidado lo que comentaba anteriormente. Hemos descuidado la parte humana. La parte humana significa pues, la delincuencia, las adicciones, los niños de la calle, las partes humanas que hacen que valga la pena vivir en una ciudad como la nuestra. Y tenemos que estudiar cada vez más con tecnología. Y a eso me refiero cuando digo que la ciudad debe de verse integralmente. Muchas gracias.